Para contar la historia completa, tenemos que retroceder hasta aquí, el 21 de octubre de 1805, donde las aguas de Cádiz presenciaron uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia. Pero antes, un poco de contexto. Después de la Revolución Francesa, un individuo llamado Napoleón volvió de sus fracasadas expediciones en Egipto y el Oriente Medio, y aprovechó la debilidad del país para convertirse en el primer cónsul en el año 1799 tras un golpe de estado. Desde esta posición empezó su política expansiva, inspirada en conquistadores como Julio César y Alejandro Magno, que consistió en autoproclamarse emperador en 1804 y anexar las naciones de su alrededor una a una. Pero había una nación que con su potente flota y posición aislada se resistía a Napoleón. Tras difundir un poco de propaganda sobre su estatura, los ingleses también establecieron la tercera coalición contra Francia, formada por Austria, Rusia, Suecia, Nápoles y el mismo Reino Unido. Para cumplir su sueño de unidad europea, Napoleón tenía en mente aplastar a los ingleses en el norte para dominar los mares y hacerse con el resto de Europa con sus tácticas innovadoras. Este era su plan. Francia mandaría una flota al Caribe para alejar y distraer a la Armada británica. Mientras tanto, un ejército compuesto por 170.000 hombres esperaba en la costa francesa, preparados para invadir la isla. Pero esto no lo podían hacer solos. Aquí entra el protagonista de esta historia, España. La flota hispano-francesa contaba con 18 buques de guerra franceses y 15 españoles, que carecían de experiencia ya que la Revolución Francesa se deshizo de sus mejores generales. Cuando Villeneuve, el vicealmirante de la flota francesa, se dirigía de vuelta a Europa, el plan se fue al garete, pues los ingleses se enteraron del plan y derrotaron a su flota en el Cabo de Finisterre. Frustrado y humillado, el vicealmirante francés ignoró la orden de volverse a Nápoles y decidió enfrentarse de nuevo contra los ingleses, esta vez en la bahía de Cádiz. La falta de experiencia se volvió a ver claramente en la famosa batalla de Trafalgar. La flota hispano-francesa cometió el primer error inmediatamente al colocarse en forma de U, una posición vulnerable y difícil de manejar. El vicealmirante Nelson aprovechó esta torpeza de parte del general francés y se dirigió al centro de la línea, dividiendo la flota en tres, hundiendo o capturando la mayoría de los barcos. Esta batalla ascendió al general Nelson a lo más alto de la historia naval británica y concedió al Reino Unido el poder absoluto sobre los mares y océanos del mundo. Y España, al contrario, vio cómo su gran armada quedó destrozada delante de su propia costa. Pensarías que después de lo ocurrido en Trafalgar, los españoles y cualquier persona con cierto criterio no confiarían más en los franceses y menos en lo que decía Napoleón. Pero el rey Carlos IV no era uno de ellos. En octubre de 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau entre Francia y España, por el que ambos estados se concentraban para atacar e invadir Portugal. Con este motivo, Carlos IV dejó que las fuerzas armadas francesas atravesaran el territorio español para entrar en Portugal, mientras que otros se establecieron en suelo español. Carlos IV y su corte, tan contentos con su decisión, se trasladaban sur y se encontraban de paso en Aranjuez el 19 de marzo. De la nada, una simple rebelión organizada por su hijo Fernando VII depuso al favorito del rey Godoy y obligó al propio rey a abdicar. Fernando se creía que ahora él era el rey, pero 4 días más tarde, Napoleón mandó al mariscal Murat y un ejército de 100.000 soldados a ocupar la mayoría de los puntos estratégicos de España. Al mes siguiente, Napoleón no tuvo ningún problema para reunir a la obediente familia real en Bayona. Así transcurrieron los eventos del 20 de abril de 1808. Bonjour, bonjour. Entrar. Haceros cómodos, mon ami. A ver, vamos a solucionar este problema de quién es el roi. Lo siento, Fernando, pero todos sabemos que el verdadero rey aquí es mon grand frère, José. Tras el vacile de Napoleón en Bayona, se invitaron a 150 notables españoles, de los que 93 fueron y firmaron la nueva Constitución de Bayona, que, en verdad, no estaba nada mal. Esta disminuía el poder de la nobleza, daba libertad de industria, libertad individual y de imprenta, y en general era una constitución bastante liberal comparado con lo que se tenía en España. Pero esta no acabó importando ni usándose, porque si volvemos a la capital... ¿Qué? Pero si mide unos segundos. A ver, vamos a rebobinar, vamos a ver lo que ha pasado. Cuando Fernando VII abandona España hacia Bayona, dejó una junta de gobierno que, como todo lo que hacía Fernando, solo causó problemas. El infante don Antonio, que presidía la junta, se vio obligado a abandonar Madrid hacia Bayona, que permitió a Murat distribuir sus tropas por toda España. Lo que no se esperaban los franceses es que el 2 de mayo de 1808, cuando salían los últimos infantes del Palacio Real de camino a Bayona, estallara una rebelión popular de la nada.
No hay mejor manera de describir este evento que con el pincel de Goya en sus cuadros del 2 y 3 de mayo de 1808. El motín sangriento de este día se transformó en una insurrección popular por la dependencia que se expandió por toda España durante el mes de mayo. Bajo la presión de la multitud, ahora armadas, varias juntas de alrededor del país declararon la guerra a Napoleón y enviaron delegados a Gran Bretaña. Ahora, podría meterme en esta guerra de independencia y contaros todas las batallas, en especial la de Bailén, que fue la primera vez que un ejército revolucionario francés era convertido prisionero por el adversario. Pero esto puede ser un vídeo nuevo, o sea que si llegamos a 100 likes, haré una parte 2 explicando la guerra de independencia, en especial la batalla de Bailén. Pero no te preocupes que te doy un resumen. Los franceses tenían una superioridad obvia, con 110.000 soldados en territorio español, a lo que luego se les unieron 50.000 más. Napoleón pensó que iba a acabar siendo una guerra dinástica más, pero en verdad terminó siendo una guerra larga y dura. El impacto de la ayuda de los ingleses bajo el liderazgo del duque de Wellington contribuyeron a la victoria española. Sí, pero muchos historiadores, especialmente ingleses, no hacen justicia a la participación de los españoles y portugueses en la guerra de independencia. Surgieron juntas provinciales y locales que desafiaron la autoridad central. En Aranjuez se formó la Junta Suprema Central Administrativa, que se autodenominó soberana y a pesar de sus limitaciones fue capaz de convocar a las Cortes Generales en una sola asamblea que haría historia. A finales de 1810, la guerra se había convertido en una de desgaste, en la que los franceses lo habían mandado todo a España, todos siendo 400.000 hombres que consiguieron ocupar con dificultad casi todo el territorio español. En el mismo sitio donde España había sido humillada unos años atrás y donde todavía no habían llegado los franceses, se reunieron las Cortes de Cádiz en la isla de León el 24 de septiembre de 1810. Allí tuvo que haber una máquina del tiempo o algo por el estilo, porque se elaboró la primera Constitución española, que era muy avanzada para sus tiempos. La Constitución de 1812, también conocida como la Pepa, produjo una profunda transformación social en España. Creó por primera vez un sistema político más liberal y democrático, reconociendo los derechos y libertades individuales, garantizando la libertad de expresión, de prensa y de asociación. También estableció la separación de poderes, limitando las atribuciones del rey y otorgando un mayor poder a las Cortes. La única libertad no otorgada fue la de la religión, puesto que en la Constitución claramente dice: La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. En general, los 384 artículos de la Constitución fueron revolucionarios comparado con lo que había antes en España, y fue una victoria colosal para los liberales. Las Cortes terminaron sus sesiones el 14 de septiembre de 1813. Para entonces, Napoleón fue derrotado en Rusia y subsecuentemente en España, cuando su hermano José es vencido en Vitoria por las fuerzas de Wellington y expulsadas de la península. Napoleón, más o menos forzado por la situación, negocia con Fernando VII el Tratado de Valensay en diciembre de 1813, que básicamente le dejó el trono sin ninguna condición. Fernando VII, con ignorancia absoluta de lo que había sucedido en Europa, porque estaba tan cómodamente en Francia de vacaciones, vuelve a España el 22 de marzo de 1814, aclamado y deseado por multitudes que celebran su retorno. Pero antes de hablar de su increíble reinado, increíble digo porque no me puedo creer lo nefasto que fue, vamos a hablar de cómo era él como persona. Su primera mujer, María Antonia de Nápoles, le describió como un marido tonto, ocioso, mentiroso y que ni siquiera era hombre fiscalmente. Otros que le conocieron le describieron como inculto, cobarde e incapaz de tener ni un mínimo plan de gobierno. Su primera gran contribución al volver fue ir a Valencia, donde los absolutistas le presentaron un escrito llamado el Manifiesto de los Persas. Esta publicación, firmada por 67 diputados, criticaba lo que había sucedido en España desde el año 1808 y que sugería la implantación de la monarquía absoluta. Aquí comenzó la Gran Marcha Atrás, donde se intentó retroceder radicalmente y establecer las instituciones y modos del antiguo régimen. Desapareció la totalidad de la prensa, la organización fiscal de las Cortes de Cádiz y hasta se probó traer de vuelta el señorío y la sociedad estamental. La restauración al absolutismo no trajo de España de vuelta su edad de oro. Todo lo contrario, en los años de Fernando VII, España se redujo a la condición de potencia de segundo orden. Vamos a ver paso a paso cómo ocurrió esto. Los primeros años de España tras la guerra fueron complicados.
Había una deuda importante que obligó a España a recurrir a préstamos extranjeros, una gran desorganización administrativa y mucha corrupción. Y bueno, un rey sin ningún plan claro que lo único que tenía en mente era sí mismo y sus riquezas. El ejemplo perfecto de la desastrosa administración de Fernando VII fue cuando secretamente decidió entrar en la Santa Alianza, aliándose con la potencia más reaccionaria de Europa en esos tiempos, la Rusia zarista. Fernando hizo un acuerdo con Rusia, porque ya que había ganado una compensación económica de Gran Bretaña por la suspensión de la trata de esclavos, decidió gastársela en un grupo de barcos. Unos barcos que no sirvieron para absolutamente nada. Podríamos haber intentado recuperar América, o alguna estrategia militar. No se hizo nada útil. Bueno, y no empecemos a hablar de América, porque bueno, eso viene luego. Me calmo y sigamos. No le extraña a nadie que en los siguientes años empezaron unas cuantas conspiraciones contra el absolutismo, que ya no se hacían de modo romántico con sociedades secretas y cosas por el estilo, pero lo que estaba de moda ahora eran los movimientos urbanos y militares para llamar la atención. Estos ocurrieron en 1814 en Pamplona, en 1815 en La Coruña, en 1816 cuando intentaron secuestrar a Fernando, en 1817 en Barcelona, en 1818 en Andalucía y en 1819 en Valencia. Pero no fue hasta que Riego, un militar liberal, encabezó un levantamiento militar en enero de 1820 en la provincia de Sevilla. Su objetivo principal era restaurar la Constitución de 1812, un mensaje que se expandió rápidamente por varias provincias de España y, finalmente, obligó a Fernando VII a aceptar la restauración de dicha Constitución. Esta nueva época se reconoce hoy en día como el Trienio Constitucional. El ejército de Cádiz y una milicia nacional compuesta por ciudadanos armados actuaron como la garantía para la permanencia de la nueva revolución liberal, que, por primera vez en España, ocurrió como consecuencia de un impulso propio. Durante este breve periodo de liberalismo, se llevaron a cabo cambios en el sistema judicial, se promovió la libertad de culto, se estableció la libertad de prensa y se realizaron esfuerzos para modernizar la administración pública, como por ejemplo, se puso en práctica por primera vez la división de España en provincias. Pero como mencioné antes, este periodo fue muy corto y duró solamente 3 años. Fernando VII reclamó la ayuda de la Santa Alianza para recuperar su poder. Previniendo esto, el gobierno liberal formó 3 ejércitos para enfrentarse a los invasores, aunque no incluía mucho apoyo popular, probablemente porque la gente estaba cansada de guerras. Encontrándose muy poca resistencia, las potencias conservadoras lideradas por Francia ayudaron a restablecer el poder de vuelta a Fernando VII. Mientras en España se expulsaban a los franceses y se discutía si se quería ser liberal o autoritario, la ausencia de unidad y autoridad peninsular causó movimientos independentistas por la América hispana. Además, la batalla de Trafalgar de 1805 rompió las relaciones marítimas entre ambos hemisferios, ya que el Atlántico pasó a ser controlado por los británicos. En 1811 empiezan las primeras proclamaciones de independencia en las Américas. Durante la Guerra de Independencia, España empezó a perder control y comercio en las Américas. En el año 1814, Perú se había convertido en la principal zona de resistencia española, de donde se produjeron algunas reconquistas y restauraciones temporales en ciertas regiones. Sin embargo, la profunda crisis española durante los primeros años absolutistas de Fernando VII causaron la independencia de Chile en 1817 y la creación de Gran Colombia en 1819. Cuando comenzó el Trienio Constitucional, a España solo le quedaban las colonias de México, Perú, parte de Colombia, Cuba y otros territorios. Durante esta época de medidas radicales, las sociedades conservadoras de México entraron en pánico y, en un principio, pensaron acoger a Fernando VII. Pero tomaron la decisión correcta de la independencia, que se completó en 1821. La antigua colonia de Nueva Granada también fue liberada en el mismo año. Perú se volvió a convertir en el bastión de resistencia española en las Américas, que se perdió en 1825, igual que Bolivia en 1826. Todas estas pérdidas causaron aún más problemas económicos durante el periodo de Fernando VII. El comercio americano bajó un 90% y el comercio español pasó a ser solo una cuarta parte de lo que era. Fernando VII, al volver, implementó una serie de medidas para consolidar su autoridad y restaurar el absolutismo en España. Persiguió y reprimió a aquellos que apoyaban las ideas liberales. La sucesión portuguesa de 1826 creó una situación liberal en Portugal, que generó temores en España y el distanciamiento entre los hermanos Fernando y Carlos.
Al año siguiente, estalló una sublevación popular de masas antiliberales en Cataluña en contra de la flexibilidad de Fernando VII hacia los liberales. Esta sublevación popular en Cataluña, conocida como los agribados o los malcontents, fue precursor del futuro carlismo. La muerte de la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa de Sajonia, planteó la posibilidad de sucesión en la persona de su hermano Carlos, un líder reaccionario y absolutista total. Fernando estaba preocupado por su salud y su edad avanzada. Por lo tanto, decidió casarse rápidamente con su sobrina para asegurarse de tener descendencia que pudiera sucederlo. Poco después, en marzo de 1830, promulgó la Pragmática Sanción, que restablecía la ley de sucesión que permitía que una mujer heredara el trono. En octubre de 1830 nació la hija de Fernando VII, Isabel II, que ahora era heredera del trono. Esto generó un conflicto entre los partidos ultraabsolutistas, denominados los carlistas, que consideraban que la promulgación de la Pragmática Sanción había sido ilegal y que Fernando VII había vulnerado la legislación vigente. Fernando VII falleció el 29 de septiembre de 1833, pero eso sí, dejando una situación inestable que desencadenó una guerra civil por la sucesión del trono que marcó el inicio de las guerras carlistas. Si has llegado hasta aquí, ¿qué opinas del reinado de Fernando VII? Déjame saber en los comentarios. Y bueno, ya que estamos, voy a decir algo bueno de Fernando VII, porque por lo menos fue el que inauguró el Museo del Prado en 1818. ¿Espera qué? Que ni siquiera fue él.